El título es La vida cristiana esperando el regreso de Jesús. Entonces antes de empezar, vamos a hacer una oración, hermano. Señor, gracias damos por las bendiciones que nos das, gracias por este domingo. Ahora te pido, Señor, que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, y que tú puedas hablar a través de este siervo inútil. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, la vida cristiana esperando el regreso de Jesús. La vida cristiana esperando el regreso de Jesús. Yo había pensado ponerle el título, le decía ahorita al hermano Esteban, la vida después de la salvación, ¿no? Pero me dijo, no, ese título ya fue tomado, ¿verdad? Pero es algo, pudiera ser ese mismo título, pero no, ¿verdad? Ya había que ponerlo, pero es más o menos un sentido muy parecido a lo que el hermano otra vez nos hablaba. Y bueno, leyendo la carta de Corintios, ese título lo busqué porque estuve leyendo toda la carta de Corintios y bueno, eso es lo que Dios me dijo, que me informó, ¿verdad? Que dijera, o más bien lo que me inspiré, ¿verdad? En predicar el día de hoy. Y bien, hermanos, haciendo un poquito, un pequeño contexto, ¿verdad? De qué era la iglesia de Corintio. Si nosotros queremos ver así un poco en la siguiente slide, bueno, la ciudad de Corintio era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia de Corintio? Pues que era próspera, era una ciudad ocupada, era una ciudad que estaba creciendo constantemente, ¿verdad? Crecimiento. No sé si usted se está imaginando una ciudad parecida, o cualquier parecido. Muy parecida. Muy parecida, próspera, todo el mundo ocupado con estrés, crecimiento. Tenía una reputación desenfrenada del placer, ¿verdad? También tenía gran placer. O sea, aquí en nuestra ciudad, pues creo que ya hay conciertos cada día de la semana, ¿verdad? Antes nada más eran los fines de semana y a veces había conciertos, a veces no. Hoy hay conciertos todo el tiempo. Tenía una rica mezcla de étnica, inclusive tenía un centro de deportes, ¿verdad? Eran muy exitosos en los deportes, en el gobierno y en los negocios. Entonces podemos decir que Corintio pues era rico, era próspero y era adinerado. Trabajaban principalmente pues los corintios la alfarería y el latón, ¿verdad? Lo que dice la historia. Este latón pues era una mezcla de los metales más preciosos, ¿verdad? Que eran el oro, la plata y el cobre. Como decíamos ahorita, se llevaban ahí unas competencias atléticas muy famosas, conocidos como los Juegos Ísmicos. Es decir, estos juegos estaban solamente por detrás de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Era una ciudad próspera y con mucha cultura, ¿verdad? También tenían el templo de Poseidón y practicaban la adoración a Afrodita, ¿verdad? No quisiéramos entrar mucho en esto, pero sí también era un pueblo pagano, ¿verdad? Que adoraban otro tipo de cosas, ¿verdad? Inclusive cayendo un poco también en lo impuro, ¿verdad? Con esas adoraciones. Entonces podemos decir que el pueblo de Corintios era conocido por fiesteros, por embriaguez, por moral sexual relajada, ¿verdad? Es decir, era un país que, además de que era un país próspero, rico, pues con cierto conocimiento, también tenía una moral sexual relajada. De hecho, el término Korintiasoma era conocido como, bueno, algunos les querían resumir como vivir como un corintio, y después decían, oye, pues ¿cómo vive un corintio? Pues lo que realmente significaba era estar sexualmente fuera de control. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? Entonces esta era la parte mala de Corintio, ¿verdad? Que una ciudad, un pueblo, una población que vivía sexualmente fuera de control. Por eso el apóstol Pablo dedica tantos capítulos a este pecado, ¿verdad? Toma alrededor de unos 4 o 5 capítulos. Pero sin embargo, pues Corintio era intelectual. Entonces pudiéramos resumir, ¿verdad? Más bien con esto lo anterior, que Corintio era intelectual, era próspero, pero también con una moral muy corrupta. Y bueno, hermanos, ¿por qué se menciona esto? ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué comentamos esto? Bueno, pues cuando estudiamos la carta de Corintios, es importante entender esa tensión que había entre la iglesia y la ciudad, ¿verdad?
Y ahora es importante entender esta tensión que había del mundo en el que estaba viviendo la iglesia para poder entender un poco o tener una mejor percepción de la carta de Corintios. Y este punto es importante, ¿verdad? La iglesia estaba influenciando a la ciudad, esa era la intención, era la misión, o es la misión de la iglesia, ¿verdad? Influenciar en la colonia, influenciar en la parte en la que está, pero nunca que la ciudad esté influenciando en la iglesia. Porque imagínense, ese era el problema que realmente tenían los corintios, ¿verdad? Que la ciudad, que todo lo que hemos estado comentando estaba influyendo en los hermanos, en los cristianos de la iglesia de Corintios. Y muchas veces pasa esto en las iglesias en las que algunas iglesias que hemos estado, algunas iglesias que hemos escuchado, ¿verdad? Algunos hermanos dicen por ahí, es que tenemos que adaptarnos a la época, ¿verdad? Dicen por ahí. Y bueno, había un escritor que decía, no, más bien hay que corregir el espíritu de la época, ¿verdad? Entonces a veces no es fácil, obviamente que sí, me acuerdo que había un pastor, yo realmente respeto a todos los pastores grandes, había un pastor que decía, abran su Biblia, y la mayoría abría el celular. Entonces el hermano se molestó mucho, dijo, no, esta no es la Biblia. La Biblia es pues la que tenemos nosotros, ¿verdad? La que usamos, esa es la Biblia. Entonces respeto al hermano, ¿verdad? Sí es muy importante la Biblia, pero creo que es una tendencia que lleva el mundo, ¿verdad? Y decíamos, bueno, hermano, tampoco vamos a usar la Biblia, vamos a usar los pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos eran antes de la Biblia, después fue la Biblia, ahora muy probablemente sean aparatos tecnológicos, ¿verdad? En eso sí tenemos, aunque digamos que no, pero a lo mejor es parte de irse adaptando, ¿verdad? Porque por lo mejor después ya no va a haber espacio para una Biblia, va a haber espacio solamente para un celular, ¿verdad? Y a lo mejor después vamos a tener aquí una pantalla, ¿verdad? Vamos a estar diciendo, vamos a estar así, como ahora actualmente se empiezan a manejar, ¿verdad? Y viendo aquí todos los pasajes de la Biblia, unos años más, ¿verdad? Entonces esa tecnología que hay que adaptarnos a esa época, hay que adaptarnos a las herramientas, cómo van cambiando, pero el espíritu y la moralidad no debe ser relajada, no podemos también así a actualizarnos o a formarnos a la forma de pensar de la gente, ¿verdad? Sobre todo cuando hay mucha diferencia entre lo que dice Dios y lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de cómo irnos adaptando. Y bien, hermanos, entonces hablando de esta ciudad de Corintios, pues quisiera yo tocar 3 puntos, ¿verdad? Hay muchos más puntos importantes en la carta de Corintios, pero quisiera yo solamente enfocarnos en alguno de ellos. Entonces el primer punto es: en Cristo somos santos y llamados a ser santos. Es el primer gran punto, ¿verdad?, que tenemos. Entonces me gustaría que ustedes abrieran la Biblia por ahí y que leyéramos estos primeros 9 versículos que aquí están en la palabra, que están aquí en la pantalla, ¿verdad? Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios, sí, son esos que están aquí en la pantalla, vamos a leerlos. Es que no me avanza, no puedes hablar ahí, por favor. Entonces vamos a leer detenidamente estos nueve versículos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado a vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Entonces, ¿qué podemos estar viendo, hermanos, en estos primeros capítulos? En estos primeros capítulos, a mí me agrada, ¿verdad? Porque si usted leyó toda gracias. Si podemos ver en esta carta de Corintios, vemos que el apóstol Pablo empieza a llamar la atención a los corintios, y sobre todo por lo que ahorita estábamos viviendo, que había una gran influencia del mundo en la iglesia, ¿no? Imagínense qué difícil es esto, ¿no, hermanos? Ahorita vamos a ir viendo todos los problemas que tenían. Sin embargo, cuando empieza Pablo hablándoles, o sea, no empezó así con el regaño, ¿no? Es una muy buena exhortación para todos, ¿verdad? Que como somos maestros, que tenemos un ministerio, pues de cómo primero evidenciar todas las fortalezas que tenía la iglesia. Y bien, hermanos, pues cuando Cristo salva al pecador y lo hace para su iglesia, Dios lo declara justo. Ahorita hablamos nosotros de cuando vamos teniendo creemos y después tenemos fe, ¿verdad? Con el conocimiento. Pero una vez cuando nosotros somos salvos, hermanos, Dios nos ha declarado justos y apartados del mundo. Entonces, antes de corregir, Pablo a la iglesia los llama santificados en Cristo. Y los llama y les recuerda su llamado a practicar la santidad. Y bueno, hermano, ya vimos ahorita todo lo que poseían o lo que tenían los cristianos en Corintio, ¿verdad? Todas las muestras. Si usted leyó la carta de Corintios o la va a leer durante esta semana, vamos a ver que había problemas de moralidad, que había problemas de doctrina, que había problemas de gobierno. Dice que había problemas de dones espirituales, ¿verdad? Que tenían muchos dones espirituales, pero lo estaban estudiando mal. Inclusive por ahí había también problemas de moralidad. Sin embargo, hermanos, ellos eran llamados a ser santos. Y yo no sé, hermanos, si usted, cómo era su vida cristiana. La otra vez escuchamos el testimonio del hermano Esteban. Yo estaba sentado ahí, hermano Esteban, cuando usted estaba platicando y decía todo lo que hacía antes de conocer a Cristo. Y yo estaba pensando seriamente y dijo, ¿cómo vamos a decirle, hermano, que ya no siga al frente, ¿va? Pero realmente Dios lo llamó a ser justo, ¿verdad? Y no sé si todos ustedes piensan, hermanos, quiénes eran antes, pero Dios los llamó a ser justos. O sea, esa es la grandeza de lo que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Y nos sigue, vamos a seguir perseverándonos y siguiendo siendo justos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, esta justicia que nosotros estamos logrando tener está fundada en la gracia de Dios, no hay ninguna otra razón, ¿verdad? O sea, si usted ha llamado a ser justo, y Pablo le llamaba a los corintios diciéndoles que eran justos, no eran por todo lo que sabían, ni por todo lo que habían alcanzado, ni por todo lo que tenían, ¿verdad? Había sido por la gracia de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver así una forma, yo ahorita lo que nosotros estuvimos viendo, estos primeros 9 versículos, esos podemos clasificar que Corintios era enriquecido en él en toda palabra y en toda ciencia. Si quiere, hermano, podemos regresarnos a los versículos anteriores. Dice por ahí, a los santificados en Cristo llamados a ser santos. En el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Estos hermanos corintios habían sido enriquecidos por la gracia de Dios. Y en el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Imagínense ustedes, van a ser una iglesia completa, ¿ver? Una iglesia con mucha, como decimos aquí, ¿verdad? Tenía enriquecidos en palabra, en ciencia, tenía abundancia en dones, y también vivían con anticipación a la venida de Jesús. ¿No creen ustedes que poseían puntos impresionantes esta iglesia de Corintios? Imagínense ustedes que se pueda decir esto, hermanos, de las iglesias de hoy en día. Pues es para reflexionar un poco, ¿verdad? Podemos decir nosotros, bueno, nosotros no somos tanto como la iglesia de Corintios, ¿verdad? Si nosotros empezamos a ver todas las fallas que tenían ellos, vamos a decir, bueno, hermano, nosotros no, pero tendremos esos puntos fuertes que tenían ellos. Entonces es necesario también reconocer, ¿verdad? Reconocer esa parte de los corintios, y que todo eso venía por la gracia de Dios. Y bien, hermanos, tenían actitudes y creencias incorrectas respecto a los dones. Usted va a leer ahí la Biblia, y bueno, hermano, todos aquellos dones que se tienen, pero que no se traen al altar de Dios, hermanos,
creo que sirven para poco, ¿no? Sirven para poco. Podemos tener una muy buena forma de hablar, podemos ser muy elocuentes, podemos aprender muy rápido, pero si nuestras habilidades y nuestros talentos no están en las manos de Dios, no vale nada. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a Monterrey, había un hermano, el hermano Castillo, Huerta, se llama hermano, y tenía una forma de hablar así, cuando yo lo oía hablar, parecía que estaba oyendo, bueno, en aquellos tiempos, un locutor de la radio, ¿verdad? Tenía una voz así impresionante, y ordenaba muy bien sus pensamientos. Pues ahí mi papá a veces lo ponía a dirigir, y se notaba mucho cuando él dirigía el culto, ¿verdad? Que tenía así esa elocuencia. Después lo dejé de ver, pasaban años, y después cuando me lo volví a topar, ya él era predicador, ¿verdad? Entonces él ahora sí estaba explotando esa elocuencia con el que tenía, ¿verdad? Porque su talento y su habilidad lo había puesto en el altar de Dios, ¿verdad? Entonces siempre los dones van a valer mucho más cuando estén, o más bien van a valer en realidad cuando los pongamos en la mano de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Efesios 2:10, pero eso es lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Hablando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechura de Dios, ¿verdad? Dios nos ha hecho, Dios nos ha formado para que andemos en ellas, ¿verdad? Cuando nos empezamos a desviar, es que nos estamos alejando, ¿verdad? Por eso el primer punto es Dios nos llama a ser santos, ¿verdad? A mantenernos en su camino. Y es hermoso ver que después de que Pablo, bueno, esta carta de Pablo, él la escribe para un poco de historia, la escribe desde Éfeso, y pues por ahí le llevan algunos hermanos y lo actualizan de todo lo que estaba pasando en la ciudad de Corintios, ¿verdad? Todos estos pecados que hemos estado hablando y viendo, ¿verdad? Pues que eran, pues había inmoralidad, había adoraciones a dioses paganos, todo esto estaba entrando en la iglesia, inclusive también había pasado esto, ¿verdad? Pero que se acuerdan ustedes que había divisionismo, por ahí empiezan a decir, oye, pues yo soy de Cleofas, yo soy de Apolo, entonces empezaba a ver ese divisionismo, y cuando Pablo, me imagino que ve este reporte, pues entonces empieza a escribir esta carta, pero él les da la seguridad y confianza de que permanezcan santos, ¿verdad? Y por eso en este último versículo 9 que estábamos leyendo, Pablo estaba confiado por la fidelidad de Dios, ¿verdad? No por cualquier otra cosa, que él los había llamado a comunión con su Hijo y que los confirmaría hasta el fin y los presentaría irreprensibles, ¿verdad? Entonces es la confianza del apóstol de decir, no, ustedes ya son escogidos y todo lo que esté pasando ustedes ya son santos, ya son apartados, ¿verdad? Como el hermano Esteban nos decía hace 15 días. Ya nomás es cosa de mantenernos fieles y el Señor nos confirmará hasta el final y nos presentará irreprensibles, ¿verdad? Que son unas palabras muy hermosas, ¿verdad? A mí me gustaría que también estas fueran nuestras oraciones, ¿verdad? Que nos confirme hasta el fin el Señor, ¿verdad? Que nos presente irreprensibles cuando Él venga. ¿Cuál es la mejor forma, hermanos, de mantenernos santos? Este primer punto es, con Cristo somos santos y llamados a ser santos. ¿Cuál es la mejor forma, hermanos, de confirmarnos hasta el fin, ¿no? Como dice aquí en la pantalla, en el tercer renglón de abajo, la parte que está en rojo, y poder ser irreprensibles hasta el final. ¿Cuál sería? Bueno, vienen los siguientes dos renglones, ¿verdad? La solución. En los pasajes que acabamos de ver también, Omar, si te puedes regresar a los 9 versículos que acabamos de leer ahorita, ahí vienen todas las palabras que vienen en rojo, pues es la palabra de Jesucristo. Pablo menciona 9 veces en los 9 versículos, menciona al nombre del Señor Jesucristo en cada uno de los versículos. Entonces la cura, hermanos, para mantenernos nosotros cerca de Dios y alejados de los problemas que existían en Corintios y que también existen en nuestra ciudad, es no quitar la mirada de Jesús, de mantenernos, así como Pablo lo está repitiendo en cada momento, el Señor Jesucristo nos da, por la gracia de Él, nos mantenemos fieles por el Señor Jesucristo. ¿Viste? Hemos sido santificados en Él, Él nos dio la gracia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos nuestro, el Señor Jesucristo, y estar al lado de Él, siempre vamos a estar firmes hasta el final, ¿verdad?
Entonces es este primer punto que Pablo se enfoca, diciendo, nosotros somos llamados a ser santos. Somos santos y llamados a ser santos, ¿no? Mantenernos siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo y aceptando todo lo que estamos nosotros aprendiendo y engrandeciéndonos. Somos enriquecidos solamente por la palabra de Dios, solamente somos enriquecidos por su Espíritu. Hoy en la mañana nuestra hermana Yolanda nos decía que es como la cuarta o quinta vez que lee la Biblia, por ahí, ¿verdad? Más o menos. Pues, bueno, por ahí más de 5 veces tiene leyendo la Biblia. Y ella dice que hoy la está estudiando y está aprendiendo más, ¿verdad? Dice ella, la estoy leyendo como si fuera la primera vez y estoy como una esponja, ¿verdad? Aprendiéndome todo. Bueno, es que la hermana ya después de leer muchas veces la Biblia, no, hermano, es que es la gracia de Dios que está actuando en ella. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios actúa a través de su Espíritu para nosotros enriquecernos y mantenernos santos, ¿verdad? Dios nos ha llamado a santos y llamados a ser santos, exactamente, ¿verdad? En Cristo somos santos y llamados a ser santos, pero siempre y cuando nos mantengamos cerca de Él. El segundo punto, hermanos, es cuidando nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Es decir, como les decía, este pasaje, este sermón que se llama La vida del cristiano, esperando la venida del Señor. Si nosotros somos santos y tomamos en serio el rol de ser llamados a ser santos, estamos con gusto esperando la venida del Señor Jesús. Pero si nosotros nos empezamos a desvagar como esos corintios, ¿verdad? En los deseos de la carne y en la gente, pues hermanos, se nos está olvidando que el Señor va a regresar, ¿verdad? Dice en los capítulos, en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, haber sido comprados. Dios compró, ¿eh? Dios nos ha comprado por su gracia. Bien, hermano, pues el templo es un lugar sagrado para Dios y es un lugar puro de inmoralidad. Ese debe ser nuestro cuerpo, ¿eh? Decíamos ahorita, por eso Pablo le habla mucho acerca de las situaciones que vivían los corintios y de los pecados de la carne y cómo relaciones fuera del matrimonio existían en la misma iglesia. Y bueno, hermano, yo no sé, ¿verdad? Pero imagínense lo que ahorita ha pasado ahorita en la actualidad. ¿Cuántas iglesias hay aquí en la área metropolitana? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Y sigue habiendo el problema muy parecido al que había en los corintios. Y Pablo aquí nos llama a que nuestro templo, a que nuestro cuerpo sea un templo, un lugar sagrado para Dios. Ya este pasaje, este enfoque ya se los había manifestado Pablo allá en 1 Corintios 3:16, donde como iglesia les decía que como iglesia eran un templo del Espíritu Santo. Y unos versículos antes de ese 3:16, en los versículos 3:9, dice Pablo, el que viene por ahí en rojo, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y somos edificio de Dios. Y después menciona que somos templo del Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí es hermoso este pasaje, ¿verdad? Diciendo, nos dice que somos colaboradores, que somos labranza y que somos edificio de Dios. Yo no sé usted, hermano, cómo se sienta cuando Dios puede hacer las cosas sin nosotros, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo conmigo. Dios puede hacer las cosas sin nosotros. ¿Nosotros podremos hacer las cosas sin Dios? Yo creo que no, ¿verdad? No podemos hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer, pero Dios sí puede hacer las cosas sin nosotros. Pero sin embargo Dios nos llama y dice, hermana Yolanda, quiero que sea mi colaboradora, ¿verdad? ¿Usted qué siente, hermana Yolanda, cuando Dios le dice? Hermoso, hermoso, hermoso. O sea, lo puede hacer sin nosotros, pero dice, a ver, hermano Luis Gamaliel, quiero que sea mi colaborador. O sea, pudiéndolo hacer Él, ¿verdad? Nos invita a ser colaboradores. Nos pone como labranza, diciendo que eres un granjero, estás plantando, estás regando, y también nos pone como edificio. Ahorita que estábamos viendo que Dios es el constructor que construyó el mundo, pues el constructor nos está invitando a ser partícipes, a construir con Él la iglesia. Entonces nos habla, nos dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Y ahora pues se lo dice primero a la iglesia y después se lo dice a los cristianos. Entonces, hermanos, nuestros cuerpos no nos pertenecen, son posesión comprada de Dios. Entonces, hermano, ¿usted cree que tenga el derecho usted de contaminar o abusar de la propiedad de Dios? Pues no tenemos derecho. Y es por eso nuevamente vuelvo a decir por qué Pablo enfatiza tanto estos pecados pecaminosos, ¿verdad? Principalmente la fornicación, pero hay muchas más cosas, hermanos, hay acciones que dañan nuestro cuerpo, que dañan el cuerpo más bien, que es el cuerpo que es de Dios, que Dios lo pagó por él, ¿verdad? Entonces, algo también lo que podemos estar desperdiciando en nuestro cuerpo, hermano, es estar inactivos. El estar inactivos también es desperdiciar lo que a Dios le pertenece. Nuestros cuerpos deberían ser puestos en uso de glorificar a Dios, dije el pasaje que ahorita leímos, glorificar a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo. Y bueno, hermano, yo no sé usted antes de ser cristiano, si usted recuerda antes de ser cristiano, ¿cómo era usted, hermano? ¿Era activo? Bueno, a lo que me refiero es que hay algunos que eran pecadores y decían, podemos escuchar muchos testimonios, ¿verdad? Bueno, nuevamente, hermano Esteban, porque pues, su mensaje la vez pasada me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pero el hermano no era una persona que estaba ahí sentado sin hacerlo. Por lo que nos estuvo compartiendo, hermano tenía mucha actividad, ¿verdad? Era una persona muy activa. Y también yo creo que todos los que hemos estado aquí, antes de conocer a Cristo, pues vivíamos en el pecado, pero de una forma pues acelerada y repitiendo constantemente, ¿verdad? Bueno, pues si usted ha sido convertido, hermano, no tiene por qué decir, bueno, ahora sí ya me voy a tranquilizar, ya no voy a hacer nada. No, hermano, usted va a ser más activo aún que cuando era antes, pero ahora en buenas obras, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando había sido, antes de conocer a Jesús, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan ustedes, no? Perseguía cristianos, ¿verdad? Pero incansablemente, ¿verdad? Yo creo que Pablo, yo creo que dormía unas 4 o 5 horas al día, ¿verdad? Porque andaba persiguiéndolos, ¿verdad? Usted puede pensar en esas películas de acción, ¿verdad? Donde el hombre se ve acá y siempre está despierto, ¿verdad? Y en la noche hasta por ahí, bueno, yo me acuerdo, veía esas películas de Rambo, me gustaban mucho, ¿verdad? Pero hasta la noche estaba sacándole así el cuchillo. O sea, no descansaba, ¿verdad? Y cuando por fin había matado un puerco, ¿verdad? Y lo iba a comer, lo empezaban a perseguir, ¿verdad? Entonces, un cristiano, cuando es salvo por la gracia de Dios, tiene que seguir igual de activo, ¿verdad? Si dejamos de ser inactivos, o si entramos en una actividad, estamos desperdiciando el cuerpo que a Dios le pertenece. Usted debe ser mucho más activo que antes, ¿verdad? Y si no, es que yo era muy pacífico antes, hermano, por eso me convertí, pues ahora soy un cristiano, pero pacífico. Porque, pues no, hermano, no, porque es templo del Espíritu, y si Dios vive en nosotros, tenemos una fuerza, tenemos un poder. Esa fuerza y poder primeramente nos van a librar de los pecados y de las tentaciones que hay, pero también van a ser para nosotros un motivante de trabajar en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, si nuestro templo es templo del Espíritu Santo, hermano, es porque el que vive en ese templo es el Espíritu Santo precisamente, ¿verdad? Y es el que nos va a dar fuerzas y poder para trabajar, para asistir a la iglesia, para poder leer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, también me gozo mucho en ese pasaje de Jesús y el encuentro con la samaritana. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús iba muy cansado, ¿verdad? Porque se sentó en un pozo y tenía hambre y mandó a los discípulos a ir a comprar o a traer víveres, ¿verdad? Y él dijo, no, yo estoy demasiado cansado. Y después estaba sentado en un pozo y va una mujer y creo que no tenía ni fuerza, ¿verdad? para traer un vaso de agua, y le pide a la mujer que le acerque un vaso de agua, ¿verdad? Y después de eso, yo no sé si la tomó el agua, pero hace una de las predicaciones y sermones más hermosos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estaba cansado, ¿verdad? Pero había algo, pero el Espíritu de Dios le dio poder y fuerza. Y después cuando vinieron sus discípulos le dijeron, oye, pues ya trajimos un pescado, ¿verdad? Por ahí, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, no, yo tengo un alimento que vosotros no sabéis, el hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, yo creo que ese es un llamado, ¿verdad? Para que a pesar de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu que nos da poder para sobrevivir
tentaciones y de la carne, también el Espíritu nos da fuerza para ser activos, ¿verdad? Ser activos en su obra. Bien, el tercer punto es deseando con gozo nuestra resurrección. Entonces, dijimos, el primer punto era buscando en Cristo somos santos y llamados a ser santos. Esperamos la segunda venida de Cristo cuando somos santos y llamados a ser santos, ¿verdad? Recuerde usted que usted tiene un llamamiento a ser santo, a ser apartado, ¿verdad? Como decía el hermano. También esperamos la venida del Señor cuando cuidamos nuestro cuerpo y sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y también cuando deseamos con gozo nuestra resurrección. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 15 del 20 al 23: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando uno en su debido orden, Cristo y las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí nos habla de que Jesús anticipa nuestra resurrección, ¿verdad? La resurrección de Jesús anticipa nuestra resurrección, porque seremos levantados con Él con un cuerpo nuevo. Yo no sé, hermano, usted cómo se ha imaginado, ¿verdad? Cuando el Señor venga, no sé si vamos a estar en el sepulcro, vamos a estar vivos, pero vamos a ser resucitados. Cuando usted ha meditado en eso, ¿cómo será nuestro cuerpo? Pues bueno, haciendo un poco de historia, ¿verdad? Pues decimos aquí que Adán es la cabeza de la raza humana, y con esa raza humana, pues con el pecado, ¿verdad? Como ya hemos explicado mucho, la culpa de Eva, hemos arrastrado ese pecado de muerte, ¿verdad? No es broma, ¿verdad? Pero por Adán hemos alcanzado el pecado de muerte, pero sin embargo con el segundo Adán, que es Jesús, hemos alcanzado la victoria sobre la muerte y la resurrección. Pero todos serán resucitados y recibirán un cuerpo de resurrección, un cuerpo celestial. La resurrección no solamente, hermanos, es eso, que ya murió y se va a levantar nuevamente, ¿verdad? Bueno, pues sí se va a levantar nuevamente, pero con un nuevo cuerpo. No sabemos si va a ser un cuerpo atlético, si alguien está, no sé, gordito, diga, no, pues yo no quiero resucitar gordito, yo quiero resucitar esbelto. A mí me gustaría resucitar con cabello, con abundante cabello. Pero bueno, hermanos, ahorita sí nos dice aquí Corintios cómo vamos a resucitar, hermanos. Así que vamos a ver cómo dice. Dice en 1 Corintios 15, 42 y 44: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, ahí dice cómo vamos a resucitar, ¿verdad? Vamos a resucitar en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, hermano. ¿Cómo vamos a resucitar, hermanos? En gloria. Se siembra en debilidad, ¿cómo vamos a resucitar? En poder, ¿verdad? Se siembra cuerpo animal, resucitaremos cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La resurrección de Jesús también anticipa nuestra resurrección, porque seremos levantados con un cuerpo como el de Él. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, cómo va a ser nuestra resurrección. Pues con esas palabras azules va a ser un cuerpo incorruptible, va a ser un cuerpo en gloria, vamos a resucitar con poder y vamos a resucitar en un cuerpo espiritual, hermanos. Aquí está, ¿verdad?, lo que Pablo nos está anticipando. Y nos sigue diciendo más adelante en 1 Corintios 15, 58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, nosotros estamos gozosos porque vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente completamente. ¿Cuál es lo que Pablo finalmente nos exhorta con este último versículo de la carta de los Corintios? Dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, si nosotros seguimos leyendo nuestra Biblia y seguimos creciendo, pues es así como el Señor, como Pablo nos está exhortando, ¿verdad?, a vivir firmes y constantes, y que nuestro trabajo no es en vano. No sé, hermanos, si usted
se ha sentido de que, oye, pues el trabajo que estamos haciendo está sirviendo para poco, ¿no? Podemos pensarlo. Hace tiempo fui bueno, no asistí, ¿verdad? Estuve viendo el aniversario de una iglesia por Zoom, y el hermano estaba así un poco pues desmoralizado, ¿verdad? Dando el sermón, porque la iglesia había atravesado por una situación muy, muy complicada, ¿verdad? Y se sentía muy triste, y fue un mensaje de exhortación, ¿verdad? Pero al final, pues él recalca y recupera y dice, pero hermanos, nuestro trabajo no es en vano, ¿eh? Si no estamos viendo los frutos esperados, hermanos. Aquí lo que nos dice Pablo es firmes y constantes, ¿verdad? Creciendo en todo momento, porque nuestro trabajo no es en vano. Entonces aquí, hermanos, nosotros debemos de permanecer firmes, trabajando y colaborando para el Señor. Yo no sé, hermano, usted sí ha leído esta carta de los Corintios, ¿verdad? Pero sí tiene muchas enseñanzas, ¿verdad? Porque ahorita decíamos, habla mucho de los dones que estén puestos en Dios. Habla mucho también de que el fundamento debe ser en Cristo, no hay otro fundamento, ¿verdad? Porque es lo que ahorita mencionábamos, que los cristianos en Corintios empezaban a tener divisiones, ¿verdad? Decir, no, pues yo voy con el equipo de Pablo, yo voy con el equipo de Cleofas. Y nos hace muchas llamados esta carta de Corintios, ¿verdad? Yo hoy solamente toqué estos 3 puntos, ¿verdad? El primero es que Dios nos recuerda que somos santos, porque Pablo nos recuerda que somos santos y que somos llamados a ser santos, ¿verdad? El segundo punto es que mantengamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios radica en nosotros, que el Espíritu de Santos está en nosotros y que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿verdad? Y el tercer punto, que decíamos con gozo nuestra resurrección, ¿verdad? Yo creo que yo he conocido muy poca gente, yo creo que a casi nadie, cuando está, pues ya al final de su vida física, pues no dice, oye, pero ya estoy en muy poco tiempo voy a tener un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces, gocemos y disfrutemos, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo le decía con emoción, ¿verdad? Esto de nuestro cuerpo. Entonces, vivamos y hagamos suyas esa forma de pensar del apóstol Pablo, ¿verdad? Bien, hermanos, pues para concluir, no me queda más que nuevamente recordar esos puntos, ¿verdad? No nos dejemos influenciar por el mundo y época. Vivimos en un mundo muy, muy cambiante y muy diferente, ¿verdad? Muchos dicen que, bueno, hemos cambiado bastante en estos, no sé, últimos 5 años, 10 años, pero muchos dicen que en el 2030 las cosas van a ser diferentes, en el 2040 vamos a ser, bueno, los que lleguen, ustedes muy jóvenes, ¿verdad? Jessica, el tocayo, sin problemas, Daniel, pero no nos dejemos influenciar por el mundo, ¿verdad? Más bien influenciemos a la gente que está alrededor nuestro. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y vivamos en santidad, ¿verdad? Apartados del mundo. Haga tuya las palabras de David, ¿verdad? Del Salmo 57, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Bueno, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Que esta sea nuestra oración constante. Que nuestros cuerpos no nos pertenecen y no tenemos el derecho a contaminar y abusar las propiedades de Dios, y que esperemos con gozo nuestra resurrección. Entonces, hermanos, hagamos suya esta carta, hagamos nuestra esta carta de Corintios, y si usted la va a leer durante la semana, hermanos, pues medite en esto y medite aún más en otros puntos. Entonces, hermano Esteban, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Dios eterno, damos muchas gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos has compartido a través del hermano Luis. Esta exhortación, Señor, a recordar que debemos mantenernos en santidad, que eso es lo que tú esperas de nosotros, que no nos contaminemos con las modas, las costumbres, los hábitos del mundo, sino que tu palabra sea la que dirija todo nuestro ser, Señor. Y también, Padre, que vivamos con esta expectativa, con este gozo, con esta ansiedad positiva, Señor, de esperar la resurrección que tú nos has prometido. Aún no sabemos cómo será, Señor, pero el hecho de saber que por tu sangre, por tu perdón, por tu gracia, nos has conseguido la vida eterna, y que un día nos vivificará, Señor,
debe llenar nuestros corazones no solo de gratitud, sino de un gozo constante. Manténnos siempre en tu camino, Señor, en estas verdades, que nadie ni nada nos aparte de tu camino, Señor. Lo suplicamos y lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.